Estimados y estimadas, muy buenas noches. Bienvenidos a un día más al curso de formador de formadores impartido desde Zenford Pro. Mi nombre es Francisco Dillon. No sé si antes de iniciar retomamos la clase donde la habíamos dejado, o no sé si les parece y esperamos unos 2 minutitos más para ver si es que se siguen conectando los compañeros. Iniciamos, me comentan, por favor. Esperemos unos minutitos, creo conveniente. Perfecto, Richard, muchísimas gracias. Vamos a esperar entonces unos 2 minutitos más para que se sigan uniendo. Bueno, compañeros, compañeras, muy buenas noches. Nuevamente bienvenidos al curso de formador de formadores impartido desde Zenford Pro. Mi nombre es Francisco Dillon. Vamos a iniciar entonces la clase retomándola desde donde habíamos dejado el día de ayer. Nos toca abordar el cuarto módulo en el que se trabajará sobre el aprendizaje autónomo. Aquí hablaremos sobre el aprendizaje, algunos elementos básicos de este, cuál es su proceso, sus estilos, algunas estrategias que podrían promover el aprendizaje autónomo principalmente, que es esencial en un contexto de aprendizaje virtual, qué tipos de aprendizaje existen y cuáles serían los nuevos escenarios considerados dentro de esta propuesta. El día de ayer también quedó pendiente el revisar alguna información respecto a este software de minería de datos que a ustedes, desde el punto de vista docente, les permitiría mejorar el trabajo y la gestión de la información que manejan como parte de sus cursos de formador de formadores y que también tienen otra implicación, otra actividad, ¿no? Entonces, sin más, no sé si les gustaría a ustedes primero iniciar por esto, haciendo una revisión de videotutoriales de Orange Data Mini. ¿Me confirman, por favor? Sí, estamos Oh, de acuerdo. ok, tomo un ok de Richard. ¿Quién más, por favor?
Ok, solo Richard nos ha dado una retroalimentación. Sin más, entonces, iniciaríamos desde este punto. Voy a proceder a compartir entonces mi pantalla en donde ustedes van a poder observar la información de Orange Data Mini. Si ustedes entran a YouTube y buscan Orange Data Mini, les va a salir este canal, sí, al cual yo me encuentro suscrito. Este canal les explica, entre otras cosas, por ejemplo, el manejo de la información, de introducción de la ciencia de datos, de un análisis semántico de texto, información de series en el COVID-19. Cuando hubo la pandemia de COVID, Orange hizo un desarrollo importante sobre información de COVID y permitió también hacer algunas cosas interesantes sobre minería de texto, análisis de imágenes, análisis de espectral, cómo iniciar con Orange, por ejemplo, cómo cargar información, cómo enlazarla, cómo generar tablas, cuadros. Por ejemplo, vamos a mirar muy brevemente esta de acá, que es el análisis de imágenes. No sé si escuchan, me confirman, por favor. Sí se escucha. Correcto. Entonces voy a poner subtítulos en traducción automática al español para las personas que no manejen muy bien el inglés. ¿De acuerdo? Aquí están ya. Ustedes ponen aquí en este clic, en esta ruedita, le ponen subtítulos, ¿sí? Y le ponen español y tranquilamente pueden ver.
Como ustedes pudieron observar en el video, este es un software de minería de datos que también nos permite hacer algunas funciones, tiene algunas funcionalidades de Machine Learning que nos permiten predecir cosas, ¿no? Entonces, es importante también contar con información, una información estructurada, estadísticamente bien adecuada, como para poder ingresar esta información y analizarla. Otra instancia de Orange que me parece también interesante, tiene un clasificador semántico de palabras, en el cual, por ejemplo, también podemos hacer redes de palabras, me parece. Permítame, estoy justo buscando el video adecuado. Permítame solo un segundo, por favor. Sí, este me parece que está mejor y también es interesante. Permítame un segundito. Estoy mostrando una funcionalidad, ¿no? Recalco nuevamente el Orange. Eh, Al ser un software de minería de datos, tiene un montón de desarrollos, pero entre los más importantes les voy a indicar los más importantes, ¿ya? Que son videos cortitos.
Ok, no sé si antes de continuar, por favor, existe alguna pregunta de su parte. Sí, buenas noches. Buenas noches, Javier. Sí, yo tenía una consulta. Al momento de cargar, yo tengo un Excel. En qué hay que ponerle no sé, en convertirle al Excel para que suba a este programa? Ya, dependiendo del tipo de actividades o acciones que nosotros vayamos cargando en el Orange, me va a pedir un tipo específico. No sé si usted, Javier, está familiarizado con el uso del SPSS. No, no, por eso le consultaba. Ok. eh, si desean, podemos hacer un ejemplo práctico pequeño como para que ustedes vayan viendo qué información podemos cargar, ¿de acuerdo? Listo, muchas gracias. Perfecto. Voy entonces a generar un Excel con información. Permítanme, les voy a compartir toda la pantalla para que ustedes vean lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Entonces abro un documento de Excel. Por ejemplo, yo podría poner una información pequeña, una información corta. Digamos que aquí voy a poner número y nombres y apellidos. Voy a poner un cargo y voy a poner fecha. Fecha y ubicación. Latitud, longitud. 38 punto, 38 coma, 16 coma. Ya, voy a arrastrar esta información. Ahorita estoy ingresando una información como si fuera una base de Excel, ¿no? Una base de datos normal, en la que nosotros estamos trabajando de manera regular, ¿no? No hay nada de extraño en lo que estoy haciendo, simplemente estoy ingresando información al azar en una base de datos de Excel que podría servirme para trabajar en cualquier aspecto. Entonces, 12 del 11 del 2022. Aquí pongamos fechas, cargo, administrador, pongamos docente, administrador, docente. Perfecto. Nombres y apellidos, Juan Pérez, Manuel López, Francisco Dillon, Carlos Montúfar, Juan Molestias. Ya. Sí, como para optimizar. Entonces pongo 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Guardo esta información. Puedo guardarlo aquí en el escritorio. Sí, guardar como escritorio. Pongo libro 1, no le voy a modificar. Y cierro el documento de Excel, ¿no es cierto? Entonces se supone que esta información que yo tengo en este Excel lo voy a poder trasladar al Orange. Entonces abro el Orange, le doy permiso de edición o lo abro como administrador. Es importante que ustedes ejecuten el programa como administrador cuando lo abran para que puedan modificar algunas cosas dentro del mismo programa, ¿no? Sea bajar actualizaciones, sea trabajar con los elementos, las herramientas que tiene disponible el Orange.
Es súper importante eso, ¿no? Entonces, como les decía, tienen que esperar un poquito. A veces es complicado trabajar en el Orange porque al ser un software de minería de datos también tiene un tiempo de ejecución, ¿no? Entonces hay que dejarle pensar para que no se bloquee también. Recuerden, ¿no? El libro de trabajo de Excel que nosotros habíamos ahorita realizado se llama libro 1. En el libro 1, entonces yo entro a Data, File, doy doble clic en File para que se me despliegue la información, pueda acceder. Tenemos abierto otro widget. Permítame un segundito que cargue nada más. Listo. Entonces dentro a carpetas, voy a escritorio, pongo libro 1 y lo pongo a abrir. Miren, aquí está nombre, cargo, fecha y me da, ¿no? Miren, si ustedes ven, me da el tipo de variable. Tipo de variable que yo podría modificar, ¿no? Si necesitara modificar esta variable, obviamente. Como no necesito modificarla, ¿sí? Aquí si la modifico puedo poner aplicar los cambios o no y la cierro, porque no la voy a modificar. Voy a trasladar esta información a tabla y es la misma tabla de Excel, solamente que consta aquí en el Orange. Luego veamos a ver si es que lancé información de georreferenciación. Vamos a ver si es que me permite georreferenciar datos. Miremos. Está conectándose con la info. Veamos a ver si me permite o no. Ok, yo quiero que se decodifique la información en latitud y longitud. Correcto, está latitud en latitud, longitud en longitud. Pongo mapa, conecto la información al mapa y mire, sí, fueron puntos aislados en el mapa, ¿no? Digamos que yo quiero poner el cargo, miren, entonces voy a minimizar esto que se vea. ¿Dónde están los administrativos y dónde los docentes? Voy a modificar un poquito esto, el keytering, como para que se vea no tan ensimismado, ¿no? Sino un poco dispersa la información. Los símbolos, vamos a decir que los voy a minimizar en función del tamaño de la población, si ven. Opacidad, es decir, que se vean más opacos o más claros. El tamaño dependiendo del número, ¿sí? Miren, entonces, hay más docentes que, obviamente, en este caso, administrativos en este lado. En Shape voy a poner el cargo, que se diferencia administrativos del círculo, la X docentes. Sí, y puedo poner un mapa satelital, por ejemplo. Le podría poner un mapa de impresión. Le podría poner un mapa oscuro. ¿Sí? Un mapa de calles, que es el que ya trabajamos. En blanco y negro. Me parece que esta función ya no estaba disponible, etcétera, ¿no? Un topográfico, que eso ya lo vimos. Mire. Y de esta manera yo puedo, ¿no? Tengo la información georreferenciada, podría también sacar información de una serie, pongamos line chart, veamos qué nos pide de ingreso, nos pide que inputs, veamos si es que conecta con la data, no, me dice que debo tener el feature, primero cargado el feature, o si no, el forecast. Entonces podemos buscar el feature, el forecast. O si no, por ejemplo, si quisiera encontrar en la visualización alguna estadística, podría conectar la información para ver si es que existe alguna estadística. Aquí no necesariamente, como son todas las variables numéricas, me encuentro, ¿no? Aquí puede encontrarse automáticamente proyecciones de estadísticas, sí, sin que yo tenga que estar buscando por variables. Entonces aquí diciéndole Find Informative Projections, automáticamente el software me calcula todas las proyecciones de estadísticas con el R, no con el nivel de regresión. Nuevamente, este software de minería de datos es bien potente. Ustedes pueden utilizar un ejemplo de una matriz de Excel súper sencilla como la que podemos hacer ahorita y
es importante conocer, mirar el software, el programa, para saber qué podemos utilizar y qué no de esto. ¿De acuerdo? Porque como también es un programa que se usa en idioma inglés, a veces es complicado entender qué se necesita hacer o cuáles son los pasos que debemos dar para consolidar esto. Sin embargo, en el Internet, si ustedes entran, por ejemplo, yo pongo Orange Data Mining, entro a la página de Orange, donde existe esta funcionalidad, donde se descarga incluso el programa, y ustedes ya van a ver. Aquí, por ejemplo, se descarga el Orange, aquí en Workflows, les enseña, ¿no?, cómo deben conectar la información, eh, cómo deben realizar la visualización de datos, etcétera, ¿no? Hay ejemplos. Por ejemplo, en Docs, ustedes tienen cómo visualizar el widget catálogo que les dice qué hace cada uno, por ejemplo, en File, qué hacemos en File, en Datasets, qué hacemos en Datasets, en SQL, en tablas de SQL, qué hacemos en tablas de SQL, cómo le conectamos con información para analizar las series, por ejemplo, como series de tiempo, qué debemos hacer nuevamente, ¿no? Entonces, toda esta información se encuentra en la misma página de Orange, ¿no? Solamente que debemos buscar qué vamos a hacer, o podemos entrar también a su página en internet, en YouTube, a su cuenta de YouTube, para poder ver cómo trabajar en este interesante programa. Entonces, con esto cerraríamos la parte de data mining que habíamos mencionado en la clase anterior respecto a la utilización de Orange. No sé si hay alguna duda o pregunta de su parte, por favor. Cintia. Sí, buenas noches, ¿cómo está? Estaba tratando de monear un poquito eso, pero quería saber más o menos en qué contexto lo podría usar específicamente yo, ¿no? ¿En qué contextos podría usarlo yo el data mining? En tema educación, en tema educación en inglés, más que nada. Ya, por ejemplo, hay un concepto, hay una teoría también importante que nosotros manejamos en psicología social que se llama teoría de redes o análisis de redes. En los procesos de enseñanza-aprendizaje se conforman comunidades de aprendizaje, o teóricamente también nosotros los llamamos o denominamos clústeres. Esos clústeres, desde el punto de vista pedagógico, curricular, tienen una valía, porque dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, eh, dependiendo del tipo de conducta también de la población de estudio, se conforman de determinada manera. Por ejemplo, yo desde mi punto de vista de investigador, yo le veo mucha utilidad a este tipo de programa. ¿Por qué? Porque yo hago análisis estadístico de datos, de indicadores educativos, de la gestión del aprendizaje, por ejemplo, medir si el rendimiento académico se encuentra diferenciado por género, por etnia, si es que las capacitaciones que yo doy, yo necesito modificar el tipo de lenguaje o discurso que doy, y si es que el tipo de lenguaje o discurso que utilizo en mis capacitaciones les permite a las personas que yo capacito aprender. Entonces, desviste el proceso pedagógico desde una parte más complementaria, ¿no? Aunque ustedes pueden hacer simples estudios descriptivos. Por ejemplo, cuánta gente capacitaron, de qué zonas o lugares, georreferenciando datos. De una u otra manera, la ventaja del data mining es que les permite tomar decisiones efectivas sobre indicadores educativos. O sea, por eso les estoy dando uno como complemento, ¿no? Porque siempre se utilizan los software tradicionales, por ejemplo, el Excel. Tranquilamente con una tabla dinámica ustedes pueden sacar un descriptivo de un Excel. De hecho, en una de las clases yo ya les había explicado más o menos cómo manejar una fórmula muy sencilla, cómo dar formato a la tabla,
cómo hacer análisis dinámico de datos, entre otras cosas más, que dentro de la gestión, de su gestión de formador de formadores es necesaria. Por ejemplo, es importante saber cuánto tiempo la gente está conectada en línea. Y si es que el hecho de que la gente esté conectada a un determinado recurso le facilita o no el aprendizaje. Por ejemplo, analizando el tiempo de permanencia de un recurso, digamos que yo les mando a realizar un trabajo en el Genially y el tiempo promedio de realización de ese trabajo es de 40 minutos. Entonces yo analizo los factores que han intervenido en la realización de ese trabajo y determino, ya más teóricamente, más metodológicamente, si es que ese trabajo debe ajustarse o no. Es decir, yo debo reducir el tiempo de entrega de la tarea. Si la tarea tuvo muchos componentes que debo hacer, eliminar una parte teórica, consolidar una parte metodológica. Entonces, nuevamente, desde el punto de vista educativo, nosotros no podemos tomar decisiones de manera aislada. Es necesario contar con información, con datos que me permitan mirar de manera integral el proceso educativo y frente a esto tomar decisiones. Por ejemplo, yo no puedo hacer una adaptación curricular, si es que ustedes ya se dedicaran en sí en la docencia, a todos los estudiantes, ¿no es cierto? Una adaptación curricular se hace en un estudiante que tiene alguna necesidad educativa, sea especial o sea no asociada a la discapacidad. Entonces, son todos estos conceptos lo que entran en juego para que el momento que yo doy una clase o un proceso de capacitación de la misma manera, ir puliendo aquellas cosas que me facilitan que mis estudiantes, la gente que yo capacito, adquiera un conocimiento significativo. Porque una cosa es, ¿no? Nosotros tal vez estamos acostumbrados a ir, dar la charla, inducir a la gente al proceso que deben ingresar y se acabó. Pero yo realmente no estoy midiendo qué tan efectiva es mi capacitación. O sea, y si esa capacitación que yo doy a largo plazo, por ejemplo, doy una capacitación de inducción a gente que maneja CRM y resulta que a fin de mes yo tengo una rotación de personal importante que no ha logrado cumplir metas comerciales. Entonces, falló el proceso comercial, falló el proceso de marketing o de promoción de la oferta de la venta, falló el proceso de inducción y capacitación, falló el proceso de parte de la persona que estuvo ahí contratada. Entonces, con este análisis, con estos datos, yo puedo ir descartando estos factores y obviamente ir analizando qué está sucediendo. Nuevamente recalco, desde mi punto de vista, desde mi experiencia como profesor, como docente, como investigador incluso, yo sí utilizo estos recursos que son los que les decía, les iba a compartir, como para que ustedes tengan un acercamiento más efectivo, para que les sirva dentro de su proceso formativo. Nuevamente, no podemos improvisar acciones, o sea, no es como que yo digo, este contenido de aprendizaje no me gusta, lo voy a eliminar. No, debe haber una razón metodológica, debe haber una razón teórica del por qué estoy haciendo ese cambio. No porque a mí no me gusta significa que lo elimine y ya y no pasa nada. En la gestión del aprendizaje es súper importante que planifiquemos acciones y que esas acciones después a posteriori las podamos evaluar, las podamos medir para decir si funcionaron o no. Entonces, si la pregunta va por ahí, mi estimada Cintia, yo creo que para eso le serviría. Sí, sí, me aclaró bastante. O sea, básicamente es como una evaluación cada cierto tiempo que tenemos que hacer para tal vez ver si es que se puede refrescar o no los conocimientos. Exacto. Por ejemplo, digamos que tú manejas un CRM de una versión, digamos que la 1.0, ¿ya? Y digamos que la versión de CRM 2.0 que tú tienes que capacitar a tu personal del call center tiene una nueva funcionalidad que envía correos electrónicos. Entonces, a ti primero, ¿no? A ti, Cintia, te capacitan en eso. Tú dices, qué chévere, ¿no? Esto permite también, aparte de mandar un WhatsApp, mandar un correo electrónico. Pero resulta que cuando tú capacitas a la gente y la gente ya operativamente implementa el CRM con esa acción, resulta que dentro del proceso de capacitación, la ejecución automática del envío del correo no fue tan efectiva. Y resulta que el tiempo que invertiste en capacitar al estudiante, en instruirle, en que aprenda a utilizar este mensaje, esta respuesta de manera automática, no le sirve a la final. Entonces, sí, alguien está hablando por ahí, no sé quién es. María Paz, le voy a silenciar, ya, muchas gracias. Ok, entonces, nuevamente recalco,
dentro del proceso formativo, el formador de formadores necesita también conocer un poquito, ¿no? De este análisis que nosotros hacemos desde el punto de vista educativo, porque le permite tomar decisiones. Es importante también dentro de los procesos de capacitación estar bien asesorados y ver, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener un contraste de la productividad con mi capacitación a la inducción de la gente que maneja CRM, la productividad subió un 5% en el manejo de las cuentas, las ventas. Mientras que sin la capacitación del CRM con la nueva herramienta, disminuyó 25% la productividad. Entonces, ¿qué es más factible? Darle a las personas, a los superiores, yo digo, es una información importante de cómo mi trabajo está aportando de manera significativa a la empresa. Esto, por ejemplo, son prácticas o son buenas prácticas, yo digo, dentro del proceso educativo que muchos de nosotros no realizamos. Por ejemplo, nosotros a veces estamos muy conformes con diseñar un examen, una prueba y nada más. Y realmente no estamos pensando si el proceso de inducción, de capacitación, la formación de formadores que doy a las personas a las que yo llego, las que yo capacito, realmente está significando algo en su vida. Entonces, yo sí les llamo aquí un poco a la reflexión. Porque nuevamente, en el proceso educativo no podemos improvisar acciones. O sea, acciones se improvisan, por ejemplo, si yo estoy dando una clase utilizando mis diapositivas, utilizando el Canvas, utilizando un foro, haciéndoles llenar una encuesta en línea y se me va la luz. Entonces, ¿qué hago ahí, no? Ese es un contexto difícil en el que nosotros debemos tener la capacidad de ser resilientes y de salir en el contexto en el que trabajo. Entonces, en mi caso particular, ¿yo qué haría si es que estoy con todo esto, no? Por ejemplo, dividiría grupos de trabajo. Al dividir grupos de trabajo no es que yo les doy el trabajo a los estudiantes y yo me siento a ver, no. Yo dividiría el grupo de trabajo y les plantearía retos para trabajar con gamificación, ¿no? Les plantearía retos, trabajaría también con ellos, me involucraría en la gestión del trabajo de equipo, realizaría sugerencias, supervisaría el trabajo, pero lo haría presencialmente. Ahora en virtualidad es muy complejo, ¿no? Porque si se va la luz y pasa esto, se apagó la cámara, se acabó la capacitación, ¿no es cierto? Pero nosotros incluso, si somos del docente del aula, si es que algunos de mis estudiantes, digamos, se va la luz de manera general, yo puedo dejar grabada mi clase. Es decir, nosotros no pensamos mucho en el proceso formativo virtual. Pensamos más en el proceso formativo presencial, porque es a lo que estamos acostumbrados. Pero en la virtualidad, yo como docente del aula, sí tengo que tener, llamémoslo así, mi plan B, porque eso le permite al estudiante consolidar su aprendizaje, mejorar sus componentes académicos, desarrollar también responsabilidad y facilita el aprendizaje de manera significativa. Entonces, eso, no sé si es que habrá alguna otra pregunta, por favor. Cintia, con gusto. Sí, en este caso podría utilizarse no únicamente como un respaldo de actualización de datos, sino para una apertura y poder hacer un estudio de caso inicial. Y en ese Claro. caso, ¿cómo se recogerían los datos? ¿Qué ¿O tipo de en base a estudio de qué? caso? ¿Qué tipo de estudio de caso, mi estimada Cintia? Porque en el estudio de caso, ya, sí, le escucho, perdón. Sí, bueno, lo que decía yo quisiera abrir lo que es como capacitación en inglés, ¿sí? Entonces, tendría que obviamente hacer el estudio de caso para ver si es que valdría la pena o a qué grupo de estudiantes yo estaría más apuntándole, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿cómo se abriría cómo se sacarían los datos? ¿De dónde saco esos datos? Ya, por ejemplo, ahí, Cintia, lo que nosotros primero deberíamos identificar es nuestro público objetivo. Sí, nuestra población cautiva, nuestro público objetivo, hacer un estudio de mercado. O sea, lo que usted necesita, Cintia, realmente es un estudio de mercado, ¿no? Donde usted recabe información, donde usted pueda tener una retroalimentación de cuál es la perspectiva de uso, cuál sería el diseño del curso, qué componentes debe tener, solo teóricos, solo prácticos, etcétera. Pero más que eso, más o menos eso es un estudio de mercado. Entonces, lo que yo le sugeriría, mi estimada Cintia, es que primero realice un estudio de mercado
para que tenga un poco más de claridad qué tipo de curso usted debe diseñar y cuáles son los parámetros. Es decir, el trato que uno hace un estudio de mercado, analiza en la población objetivo cuáles son los parámetros de creación de todos estos factores. Y luego usted decidirá, ¿no? Por ejemplo, mi curso debe tener más horas de listening que de grammar. O sea, pienso yo, ¿no? O usted podría medir primero qué está haciendo la competencia. Por ejemplo, revisar cuántas propagandas se me ocurre, no es algo muy empírico, pero se puede hacer con la información y datos que usted tiene a la mano. Se podría medir cuántas propagandas del Open English me salen a mí en el Internet en el día, usted que está vinculada al área del desarrollo de idioma inglés o de capacitación sobre idioma inglés. Entonces, ahí usted va a ver también que ahora el manejo de redes sociales también coadyuva de alguna u otra manera la gestión del aprendizaje y lo consolida, porque el Open English sin la promoción y marketing de venta en línea y principalmente de la venta en canales de cable, no sería lo que es ahora, ¿no? No sería lo que es ahora. Ellos hicieron una inversión súper grande en medios. Entonces, sí es un poquito diferente, pero si usted me dice cuál es el primer paso para saber qué tipo de cursos de idioma inglés yo debo dictar, primero determinar mi público objetivo, es decir, a quién va a ir dirigidas esas capacitaciones. Por ejemplo, ¿el sector policial retirado, el sector militar en servicio pasivo? ¿Son estudiantes que no han pasado los supletorios de idioma inglés en el colegio en tercer nivel? En tercer curso, en tercer grado, no sé. Entonces, primero defina público objetivo y luego sí la estrategia con lo que usted va a atacar ese público objetivo. Esa sería como mi sugerencia más genérica. De acuerdo, muchas gracias. Ok, ¿alguien más, por favor, alguna duda, pregunta o inquietud antes de iniciar la parte de diapositivas? ¿Alguien más? Ah, Cintia, otra cosa que le podría ayudar también es realizar un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Eso dentro de la planificación estratégica es como que lo más básico, ¿no? Realizar un análisis FODA también le va a permitir tener una orientación, creo yo, un poco más clara. Tal vez si es que usted también está acostumbrada o no sé si trabaje o conozca la metodología de marco lógico, ahí se trabaja también bastante con el árbol de objetivos y problemas. Sí, eh, también hay análisis de involucrados, ¿no? Entre otras cosas más, pero el árbol de objetivos y de problemas le van a permitir también identificar cuáles son las posibles falencias dentro del proceso y cuáles deberían ser las acciones inmediatas y a futuro que usted debe tomar como para que esos cursos vayan saliendo a la luz, ¿no? Ahora, no necesariamente porque nosotros tenemos una buena idea de emprendimiento, esta necesariamente se debe consolidar. Justamente para eso es todo este proceso, ¿no? Nuevamente, tal vez alguien, alguna otra duda o inquietud, por favor, antes de iniciar. Por mi parte estoy clara. Perfecto, con mucho gusto, Cintia. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok, entonces vamos a retomar el módulo 4, la gestión de aprendizaje, donde nos habíamos quedado. Y los temas son estos de acá. El aprendizaje autónomo, donde se abordará el aprendizaje, algunos elementos de este, su proceso, estilos, estrategias, tipos y nuevos escenarios. Cuando hablamos de aprendizaje, lo que estamos diciendo es que el aprendizaje es una actividad en sí, que facilita la adquisición de algo. En este caso, el aprendizaje facilita la adquisición de conocimiento. En esta adquisición de conocimiento intervienen muchos factores internos, externos, que facilitan esa adquisición y le permiten desarrollar alguna habilidad, alguna destreza, alguna competencia que a su vez le permite ser también un poco más proactivo en el ámbito laboral y profesional. Dentro del proceso de aprendizaje intervienen algunos componentes. ¿Qué componentes intervienen acá?
Interviene la institución educativa, o en este caso, si ustedes trabajan para una empresa, dan inducciones, la empresa, un centro de capacitación, un instituto tecnológico, una escuela, un colegio, una universidad, es la institución como tal. Aquí también entra el alumno como estudiante, el tutor como el docente, el programa o el contenido metodológico que yo abordo, que yo trabajo, los materiales siendo los recursos físicos o virtuales que yo utilizo dentro de mis clases, que en sí la tecnología o el uso de las TIC o las NTIC, que facilitan el proceso formativo y lo mejoran. Ahora, cuando hablamos de aprendizaje, nosotros debemos de estar muy claros en algo. Yo he recalcado mucho esto, ¿no? Debe existir una preparación del proceso para el aprendizaje. No se pueden improvisar acciones en el proceso formativo. También durante el proceso formativo como tal, debemos conocer o familiarizarnos con las actividades que vamos a realizar, porque no las podemos improvisar. Y con esto, de alguna u otra manera, nosotros lo que estamos haciendo es consolidar el aprendizaje. Por ejemplo, preparación para el aprendizaje. Voy a hacerles a mis estudiantes, les voy a enseñar a sumar. Entonces, si yo quiero que ellos aprendan a sumar, primero debo preparar ese proceso de aprendizaje, ¿no? Digamos, yo quiero que aprendan a sumar y voy a enseñarles con lentejas y con frijol. Entonces, para eso, ¿qué debo? Llevar lenteja y frijol para todos mis estudiantes. Debo calcular cuántas lentejas, cuánto frijol, cuánto le doy a cada uno, para qué va a servir. Esto, aparte de fortalecer la competencia de la suma, va a desarrollar la clasificación, la seriación, la correspondencia, que son elementos básicos en el cálculo, en el aprendizaje de la matemática. Entonces, nuevamente, ahí preparé mi clase, pensando en qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. El procesamiento ya es llevar, ¿no? Es consolidar el aprendizaje. Perdón, en el procesamiento nosotros lo que hacemos es un desarrollo de actividades que posteriormente consolida el aprendizaje. Entonces aquí yo establezco todos los mecanismos metodológicos, cómo voy a dar mi clase, cuál va a ser el inicio, cuál va a ser el desarrollo y cuál va a ser el cierre final. Y luego la consolidación del aprendizaje, que es cuando yo certifico que esa competencia, esa habilidad se adquirió y la evalúo para certificar como docente del aula, como formador de formadores, que realmente ese aprendizaje se consolidó. Cuando hablamos de aprendizaje y de tipos de aprendizaje, estamos hablando sobre la teoría de Howard Gardner. Howard Gardner lo que planteó es una teoría de inteligencias múltiples que entre las que se encuentran aquí, que son las más importantes y no todas, se encuentra la lógica matemática, la cinética corporal o sinestésica, ¿no? Está la visual, está también dividida en otros aspectos teóricos o metodológicos, se les diferencia la visual y la espacial. Está la verbal, la naturalista, la interpersonal y la intrapersonal. Entonces, estas inteligencias múltiples, que son las principales, lo que permite o lo que nos dice es que no todos somos iguales. Y al no ser nosotros iguales físicamente, cognitivamente también aprendemos de maneras diferentes. Entonces nosotros tenemos que, como docentes, formador de formadores virtuales, aprender a atender esta necesidad áulica. Porque, por ejemplo, si es que hay personas visuales, los visuales deben sentarse siempre adelante. Los auditivos, igual. Los sinestésicos no pueden estar solo sentados en el aula de clases porque se aburren. Entonces, no sé si ustedes sienten que a veces en el día la gente que es sinestésica, que necesita movimiento, estar 8 horas frente a un computador o 5 o 3 horas o hacer una actividad muy monótona es como que les aburre demasiado rápido, porque ustedes necesitan moverse, necesitan estar en un lugar diferente cada momento. En cambio, el visual puede pasar 3 horas viendo algo, no pasa nada. El auditivo no le interesa ver, le interesa escuchar, ¿sí? Por lo general, el auditivo lo que hace es, en PNL, nosotros tenemos 3 tipos de inteligencias, o a través de las cuales se genera el aprendizaje en la programación neurolingüística. Está el auditivo, está el visual y está el sinestésico o kinestésico, le llamamos también. Entonces, nuevamente, hay que, como docentes, tratar de identificar estos patrones conductuales de nuestros estudiantes como para que nosotros estratégicamente les podamos poner a trabajar. Por ejemplo, en una dinámica de grupo, ¿a quién debería poner?
¿Al espacial, al verbal, al naturalista o al sinestésico, al corporal? De ley al corporal, pues, porque él va a liderar este proceso y se va a hacer cargo de que la actividad, como es de movimiento, salga bien. Pero, por ejemplo, cuando nosotros dividimos grupos de trabajo o realizamos procesos educativos, no pensamos en este tipo de cosas, no pensamos en estas características que nos van a facilitar el proceso educativo, el proceso formador. Entonces, respecto a esto, ¿cuáles serían las estrategias más recomendadas para fortalecer y promover un aprendizaje autónomo? Primero, la autodirección. Aquí es cuando el estudiante hace, yo digo, ¿no?, un mea culpa y aprende, reconoce que parte del proceso formativo es que él también se involucre en su aprendizaje. Lo siguiente es la reflexión crítica. Cuando hablamos de reflexión crítica, yo no me refiero a esta crítica destructiva, ¿no?, sino el generar en el estudiante una reflexión que le permita modificar ciertas conductas que no están facilitando su proceso de enseñanza. La otra es la responsabilidad personal. Si es que el estudiante, o en este caso el formador, a la persona que está dando la inducción, la capacitación, esta persona no asume el rol que tiene dentro de su proceso de inducción, de capacitación, lamentablemente no. O sea, el capacitador le podrá dar la inducción, el conocimiento y todo, pero si él no lo aplica porque no lo quiere aplicar o porque no le interesa, muy difícilmente, ¿no? Aquí está un factor que a mí me gusta recalcar muchísimo, que es la motivación. El estudiante en virtualidad necesita sentirse motivado, constantemente motivado en el proceso de aprendizaje, para que el otro componente que también es súper importante, su atención se fortalezca, se simplifique en un espacio específico. Y luego el autoconcepto, donde se define la percepción del estudiante que tiene de sí mismo, el autoconcepto. Es decir, el estudiante tiene que aprender a reconocer sus falencias y sus capacidades, como para que dentro del proceso formativo él no se confíe, porque hay estudiantes que dicen, no, profe, yo ya sé esto, o no, sabes que esto ya me explicaron en una capacitación anterior, no necesito que todo el tiempo me digan lo mismo y lo mismo. Entonces, a través de esto, aunque el estudiante reconoce esto, es importante, por ejemplo, ahí si es que alguien dice, no, a mí ya me capacitaron sobre esto. Ese momento, por ejemplo, yo lo que haría como capacitador es ponerle un ejercicio práctico dentro del aula de clases. Decirle, ok, entonces, ya que tú nos has comentado que has recibido esta capacitación, que tú ya conoces, que no quieres recibirla, te vamos a poner un estudio de caso al frente. Por favor, resuélvelo y veamos si realmente tú necesitas estar aquí o no. Nuevamente. El proceso de enseñanza es diverso y no podemos establecer las mismas estrategias de aprendizaje siempre para todos. Hay que diversificar. No podemos también atender resultados de aprendizaje individuales, ¿no? Por ejemplo, voy a atender una tarea con un estudiante visual, una para el musical, una para el verbal, uno para el sinestésico, otra para el lógico matemático, el social y otra para el individual. No. Dentro del proceso formativo, yo debo tratar de que la actividad que yo diseño sirva para el visual, el musical, el verbal y el social, por ejemplo, y que otra involucre al sinestésico, al matemático y al individual. Todo depende de la capacidad del docente, de la persona que trabaja eh, el proceso formativo y que lo consolida. Ahora, cuando hablamos de aprendizaje autónomo, para llegar al aprendizaje significativo, el estudiante debe tener previamente competencias o conocimientos, pero estas competencias o conocimientos deben estar previamente consolidados. Nosotros también dentro del proceso formativo a esto les llamamos prerequisitos. Entonces, los estudiantes al tener unos prerequisitos adecuados, el momento que llegan a establecer un pensamiento complejo, el momento que llegan a analizar a través de su lógica los contenidos de aprendizaje, rinden sus pruebas, sus evaluaciones, existe el compromiso y la autonomía de hacer las cosas bien, de hacerlas sin que el profe o la persona que les capacite todo el tiempo les esté recalcando qué hacer, se genera un aprendizaje autónomo. Pero para esto, ¿qué hay que definir? Hay que definir metas cognitivas y personales. ¿Por qué cognitivas? Porque el docente debe guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje y estar claro el estudiante que sí va a desarrollar y que por el tiempo o por las circunstancias o por la falta de recursos no lo va a poder hacer. Sí, aquí entran elementos de tecnología, de investigación significativos, de razonamiento deductivo, entre otras cosas más. Como ustedes ven, dentro del proceso de aprendizaje autónomo,
sí existen elementos de investigación. Es que es fundamental. En la virtualidad, el estudiante que no genera un aprendizaje autónomo, investigativo, crítico, no va a aprender, ¿sí? Porque el docente es cierto, es un facilitador del conocimiento, pero ya no tiene un papel fundamental como en la presencialidad. El docente aquí pasa a segundo plano porque debe existir también una corresponsabilidad del estudiante en su proceso formativo. Ok, entonces esto es más o menos lo que nosotros habíamos preparado dentro del proceso formativo, la información de cómo manejar este proceso formativo, de cómo incorporarlo. El día de mañana, si ustedes desean, podríamos ver rúbricas de evaluación, las listas de cotejo. Hay también un programa en línea que podríamos utilizar. Veríamos también algún programa para utilizar o realizar mentefactos. Entraríamos a un aula virtual como para que ustedes vayan viendo su funcionalidad. Trabajaremos también un poco, les haré ver el Genially, veremos el Powtoon. Veremos algunas otras cosas más, herramientas que para el día jueves, que es nuestra última clase, jueves 8 de la noche, ustedes recuerden, el jueves a las 8 de la noche no va a dar la clase Francisco Dilo, la va a dar a Ángela, Angélica, Carolina, Cintia, Cristian, Dani, Javier, Joel, Majito, Mayra, Michelle, Patricio, Paula, Richard, Rosani, Isbelia y el resto de compañeros que se han conectado a este proceso formativo, el cual yo sugiero vayan generando información, vayan consolidando sus procesos formativos de capacitación. Si ustedes quieren, los podemos ver. Si no, de manera anónima me los podrían mandar o los podrían proyectar acá como para yo ir dando sugerencias. La intención de este curso, de este proceso, es que ustedes traigan sus experiencias del último día de clases, que es del jueves, para que nosotros lo podamos revisar y podamos también sugerir qué hacer. Porque lo más importante es que ustedes traigan sus casos, su realidad, su contexto y podamos entre todos realizar una retroalimentación. De eso se tratará la última clase. El día de mañana, como recalco, va a ser una clase un poco más interactiva. Vamos a revisar rúbricas de evaluación, listas de cotejo, cómo trabajar un poquito en el Genially, cómo utilizar el Powtoon. Vamos a revisar cómo elaborar rúbricas de evaluación también y vamos a entrar a algún software que nos permita realizar organizadores gráficos, aunque el Word, el Excel y el PowerPoint también tiene los Smart Art donde nosotros podemos ingresar o diseñar mapas conceptuales o mapas mentales. Nuevamente, antes de finalizar la clase, tal vez alguna duda o pregunta de su parte, por favor. Profe. Cintia, con gusto. Sí, tal vez será posible que nos pueda ayudar con un poquito sobre, para hacer el estudio de mercado, una pequeña como sugerencia o guiarnos un poquito para poder saber por dónde iniciar, básicamente. Claro, o sea, si ustedes el día jueves que tenemos la última clase nos traen algún acercamiento inicial o alguna planificación o al menos las ideas, podríamos dar alguna pauta de cómo iniciar, ¿no? Cómo hacer este estudio de mercado. Aunque un estudio de mercado también pasa por un análisis de tipo prospectivo, ¿no? Es decir, mirar a futuro qué quiero hacer y cómo quiero hacerlo. Y también hay que establecer diferenciadores de producto o marca, que esto nos permite también de una u otra manera hacer algo diferente a lo que está haciendo la competencia. De acuerdo. Perfecto, Cintia, con gusto. ¿Alguien más, tal vez alguna duda, pregunta o inquietud, por favor? Sí, yo tengo una pregunta. Por favor, Patricio, buenas noches. Buenas noches. En referente a lo que dijo el jueves, ¿podría explicar un poco más? Porque estoy un poco perdido en qué es lo que tenemos que hacer el jueves nosotros. Ok, el jueves, Patricio, coméntenos usted en qué trabaja. Actualmente estudio Ya. ¿En qué estudia, mi estimado Patricio? desarrollo de software, Ya. ¿Por qué se animó a seguir este curso? porque yo doy cursos a compañeros, amigos, familiares, etc. Entonces, en conocimiento de lo que es computación informática.
Ya, es lo que usted nos había comentado en las clases anteriores, recuerdo, Patricio, que Sí, nos decía que usted quiere perfeccionar ese conocimiento para ampliar el rango de las personas a las que llega su curso. Es decir, atender un segmento de población cautivo que usted no ha podido realizarlas. sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál sería la tarea para el día jueves? Que usted nos indique cuál es el diseño de un curso, por ejemplo, de los que usted da. Usted tiene diseñado el curso en línea, solamente tiene un material didáctico que les entrega, tal vez usted tiene diseñado una prueba, es decir, que ustedes nos traigan sus experiencias, el material que utilizan para dar sus cursos, para dar sus charlas, para dar sus inducciones, para poderlas revisar en conjunto y yo poder darles sugerencias de cómo modificarlas o cómo mejorarlas. Esa es la intención del jueves. Entiendo. Ah, ya entendí. Perfecto, no, con gusto, Patricia, para eso estamos. Cristian nos dice si las grabaciones de la clase de hoy, de ayer y hoy, ¿por qué medio les transmitirán? Me imagino que las han de compartir al chat de WhatsApp. Sí, estar pendientes del chat de WhatsApp, que me imagino que el personal de Sanford Pro se encargará de eso, ¿de acuerdo? Tal vez, nuevamente, alguna otra duda, pregunta o inquietud antes de terminar la sesión, por favor. Cristian, por favor. Buenas noches con todos. Perdón que tal vez me haga la pregunta fuera del contexto, pero yo tengo una gran inquietud. Yo estoy dando clases de matemáticas a una academia que preparan para la policía, todo eso. Bueno, realmente no sé si usted, bajo su experiencia, me puede sugerir algo que creo que muchos padecemos. Yo realmente estoy comenzando en la docencia, porque sé matemáticas, me gusta compartir, pero no a gran masa como lo estoy haciendo ahora. Llega un punto donde que pierdo el control de la disciplina, la bulla. He optado una estrategia de darles acertijos. Por ejemplo, he visto acertijos de los hipódromos, cómo pasaría un conejo de lado a lado. Bueno, ustedes espero me entiendan. No sé si usted tiene una estrategia efectiva de calmar y captar más a la audiencia. Gracias. Por ejemplo, ahí deberíamos trabajar sobre etapas comunicativas, por ejemplo. Deberíamos trabajar alguna estrategia de gamificación. El jueves, Cristian, no sé si le parece, si planteamos cómo usted debería desarrollar una clase. Es decir, usted nos dice el contenido de la clase y yo le podría ir dando sugerencias de cuáles son las etapas en las que debe hacer qué cosas dentro de la clase. Le podría sugerir más o menos qué trabajar. O sea, la idea del jueves es justamente esa, que ustedes, a través de su experiencia, me cuenten qué hacen, yo poder retroalimentar desde la mía qué podrían hacer para mejorarla y que ustedes de paso aprendan un poquito más, si les parece. O sea, la idea de jueves realmente es esa, porque no va a haber una clase teórica ni práctica, sino que vamos a resolver sobre sus contextos las situaciones que estamos pasando en la vida diaria, en las capacitaciones, en las clases, en las inducciones. ¿De acuerdo, Cris? Yo le agradezco un mundo. Estoy gustoso en realizar el jueves todo. Perfecto, con gusto. ¿Alguien más, tal vez alguna duda, pregunta o inquietud, por favor? Nuevamente recalco, lo que yo les menciono lo trabajamos en clase. Todo el tiempo ustedes ven que yo trato de incluir, ¿no?, algún video, alguna información extra, algo que les motive, que sea didáctico, y todo el tiempo yo les pregunto, ¿existe alguna pregunta, alguna retroalimentación, algo más que quieran saber, que quieran incorporar? Porque un docente en virtualidad tiene esa función. ¿De acuerdo? Hacer sentir al estudiante seguro sobre lo que está haciendo, sobre lo que pregunta y también solventar sus dudas e inquietudes. De eso se trata esto. Entonces, nuevamente, ¿alguna duda, pregunta o inquietud, por favor? Ok. Si no hay más dudas o preguntas, entonces yo les agradezco mucho. Les esperaría el día de mañana como para cerrar ya la clase con el último módulo, el módulo 5, y poder ir revisando a grosso modo. No nos vamos a detener por tiempo mucho, como quisiera yo realmente en explicarles
cuál es la funcionalidad del Powtoon, del Genially y de otras herramientas que vamos a ver de mañana. Pero lo que sí les puedo adelantar es que la evaluación dentro del proceso formativo es fundamental. Si no evaluamos lo que estamos haciendo, tampoco vamos a saber si lo que yo hice funcionó o no. ¿De acuerdo? Justamente por eso también les he dado alguna información sobre Excel y algún software sobre minería de datos que les va a permitir también tomar decisiones. Entonces, eso sería todo, compañeros. Yo les agradezco un montón a todos por su asistencia. Que tengan una excelente noche y muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Gracias. contador. Hasta mañana. Ay.